detiene lo que yo escribo en mis lectores. Yo creo que ningún escritor puede hacerlo. Un escritor puede aspirar, digamos, a que sus libros lleguen a muchos lectores. Sí, claro, yo creo que todos los escritores quieren llegar al mayor número de lectores. A que esos lectores tengan, digamos, al leerlo, beneficios de tipo psicológico, de tipo profesional, de tipo político. Sí, uno puede aspirar a todo eso y creo que los escritores todos aspiran a eso. Lo que no puedes medir realmente en qué consiste ese efecto. No hay manera de medirlo, no hay manera de saberlo si eso existe, cuánto tiempo dura. Yo le diría que al escritor tampoco le importa eso, ¿ah? Yo creo que lo que más llega a desear un escritor es que una obra suya, cuando llegue un lector, produzca en el lector el efecto que ha producido en él las grandes obras que ha leído. Yo quisiera, por ejemplo, pues desde luego, hay libros que a mí me han marcado la vida extraordinariamente, La Guerra y la Paz, El Quijote, las novelas de Faulkner. Hombre, mi máxima ilusión sería que un lector cuando lea un libro mío sienta lo que yo sentí leyendo, por ejemplo, Las palmeras salvajes de Faulkner o los cuentos de Borges, una enorme emoción, una enorme exaltación, eso que produce, digamos, una gran lectura, ¿no? Uno siente que la vida vale la pena de ser vivida cuando gracias a un gran libro siente que se enriquece extraordinariamente su visión del mundo, sus sentimientos, sus instintos. Esa transformación, pues sí, y eso es lo que yo quisiera que ocurriera con mis libros en los lectores. Pero creo que más allá de eso no se puede ir. Lo cual no quiere decir que la literatura no tenga un efecto en la vida. Sí, yo creo que la tiene y creo que la tiene muy importante. Pero ese efecto no es medible. Ese efecto no se puede realmente medir. Quizá la mejor prueba de que la literatura influye mucho en la vida e influye de una manera muy positiva es la siguiente. ¿Por qué todas las dictaduras, todos los regímenes que han pretendido controlar la vida desde la cuna hasta la muerte, lo primero que hacen apenas se instalan es establecer sistemas de censura y de control para la literatura? No hay una excepción a la regla, todas sin excepción, de derecha, de izquierda, dictaduras militares, dictaduras ideológicas, dictaduras religiosas, todas establecen censuras. Yo creo que porque intuyen con mucha exactitud que dejar libre ese mecanismo que es el de la creación literaria es un peligro para lo que ellas representan. Es algo que de alguna manera amenaza el objetivo que se han propuesto: controlar enteramente la vida, ser los amos, los dueños de la historia presente, de la historia futura. Creo que eso solo bastaría para hacernos entender que la literatura efectivamente es peligrosa para todo lo que trata de arrojar, controlar, dominar, manipular la realidad humana. Pero creo que no podemos ir más allá. No podemos ni siquiera decir si toda literatura es buena. Buena en el sentido ético de la palabra no es cierto. Hay gran literatura que es mala. Hay gran literatura que representa no valores sino desvalores, ¿no? Y sin embargo, eso expresa también lo que somos, ¿no? Un caso pues interesante, por ejemplo, Céline. Creo que Louis Ferdinand Céline era un gran escritor, un grandísimo escritor, quizá uno de los más grandes novelistas modernos. Y sin embargo, la visión del mundo de Céline no se puede decir que sea buena, es una visión profundamente perversa, es una visión retorcida, es una visión prejuiciosa, discriminatoria, racista, y sin embargo escribió unas obras que nos estremecen y que nos muestran un lado que es profundamente negativo de la realidad humana. No se puede negar la grandeza de Céline, aunque las cosas que Céline nos muestra de nosotros mismos sean horrendas, sean horribles, pero la literatura también es eso, ese espejo que nos muestra pues no solo los ángeles que hay en nosotros, sino también los demonios, ¿eh? Eso que decía Georges Bataille, que somos una jaula en la que hay ángeles y demonios peleándose. La literatura muestra esa jaula, ¿eh?, que habita en nosotros, y creo que hay que agradecerle, por lo menos
contribuye enormemente al conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Bueno, la última pregunta.